iniciamos saludando al señor Juanjo Benítez Rickman, él es de Digital Assets S.A., que nos va a explicar de qué manera se efectúa la minería de las distintas criptomonedas. Juanjo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paloma, buen día, gracias por invitarme otra vez. Bueno, vamos a hablar un poquito, la semana pasada ya hemos hablado de blockchain y hoy vamos a hablar un poco del proceso de minería. La minería es un proceso de validación y registro de las transacciones en la blockchain. ¿Ok? Se dice que es minería porque se hace una analogía con la minería tradicional que conocemos, que es la de los metales, donde las personas que están, los obreros que están trabajando en esas minas utilizan su energía y un pico y están, digamos, tratando de descubrir unas pepitas de oro, de cobre, o lo que sea. Entonces se hace esa analogía para decir por qué, porque para la minería se utilizan computadoras que son monofuncionales actualmente, porque anteriormente uno podía hacer minería de Bitcoin con una laptop o con una CPU, luego se pudo hacer con tarjetas gráficas, y hoy existen unos equipos que son, le llaman ASICs, y son monofuncionales, o sea que resuelven solamente un algoritmo, el algoritmo, digamos, de cada moneda. Entonces, esas computadoras lo que utilizan es su potencia de cómputo para resolver algoritmos matemáticos y a la vez de esa manera poder ir resolviendo cada bloque de la cadena de bloques que es la blockchain que como todos conocemos. Entonces, se utilizan estas computadoras. Uno podría llegar a invertir en esto, digamos, comprando una computadora. Es un gran ingreso para el Estado porque consume muchísima energía y habrán visto en estos días que hubo unas cuantas noticias, Paloma, sobre el tema de inversionistas que están queriendo venir al país a invertir en minería de Bitcoin. Estamos al tanto, ¿verdad? Sí, totalmente, Juanjo, justamente sobre ese punto, ¿verdad? Cuando hablamos de la necesidad energética que tiene la minería del Bitcoin y otras criptomonedas, digamos, se tiene un cálculo aproximado por cada computadora, por ejemplo, por cada sistema. Esto tiene que estar todo el día trabajando. ¿Cómo es un poco el cálculo que se hace para conocer la necesidad energética de cada sistema? Sí, mira, son computadoras que son muy potentes, o sea, consumen aproximadamente, las que son de última generación, están consumiendo unos 3.300 watts de potencia, más o menos, ¿verdad? Entonces, para que más o menos entendamos, Paraguay produce, o sea, a través de sus represas, producen 8.800 megavatios, y de esos 8.800 megavatios, nosotros consumimos 5.000 aproximadamente, o sea, nos están quedando unos 3.500 megas disponibles para poder vender. ¿Qué hacemos? Como sabemos todos, la energía es la energía corriente, entonces tenemos que venderla. ¿Y a quién le vendemos? Le vendemos a los vecinos, le vendemos a Brasil y a la Argentina, por ejemplo. Entonces le vendemos a precios muy regalados. Ahora, no se puede exportar de otra manera la energía. ¿Por qué? Porque son a través de cables, ¿verdad? Entonces solamente a tus vecinos le puedes vender, no es que le podemos vender a China o a Estados Unidos, por ejemplo. Pero la minería de bitcoins es un muy buen ejemplo de cómo poder monetizar la venta de energía. En vez de regalar esa energía que tenemos, esos 3.300 megas aproximadamente, a precios de $6 el mega, podríamos estar vendiendo a $50 el mega, por ejemplo, a inversores de afuera, de otros países. Y si te pones a pensar, es una forma de exportar tu energía, porque vienen inversiones de afuera a dar fuente de trabajo calificada, porque la verdad es que no se necesita mucha mano de obra para esto, pero sí mano de obra calificada. Generalmente son técnicos que son ingenieros, ingenieros electromecánicos, ingenieros electrónicos, o sea, ese tipo de profesiones es donde se le puede dar trabajo. Pero 3.000 a 3.500 megas de potencia más o menos nos sobran. La noticia que salió hace unos días fue que un grupo de inversores coreanos quería invertir unos 500 millones de dólares más o menos en el país. Y ese número no es un número muy loco y querían tener 100 megas de potencia. En la realidad, nosotros tenemos mucha energía, como te decía, 3.300 más o menos a 3.500 megas están sobrando. O sea que nosotros podíamos tranquilamente ir seleccionando y poniendo condiciones nuestras, ¿verdad? Tanto tiempo de inversión, tanto tiempo de que puedan estar, por ejemplo, en el país y que estén consumiendo. Si te pones a pensar, es una forma muy inteligente de poder vender nuestra energía.
¿Se entiende esa parte, verdad? Sí, totalmente, Juanjo. Entonces, sería una alternativa para poder colocar nuestra energía a un mejor precio, pero sabemos también, Juanjo, que existen problemas de distribución de la energía. Tenemos cortes, por ejemplo, aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces, si hablamos de poder dotar de energía a estos sistemas que efectúan la minería de criptomonedas, esto necesita una continuidad de electricidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si caen los sistemas? Sí, mira, sí, es muy eficiente tener 24 horas prendidas las máquinas y eso es lo que hace que uno pueda, digamos, poder tener la mejor eficiencia en cuanto a producción de lo que es de la producción de bitcoins, particularmente, ¿verdad? Pero a tu pregunta sobre la distribución, claro, la ANDE lo que tiene es un grave problema en su red de distribución. O sea, nunca hubo una inversión importante en esa red de distribución, por eso es que no tenemos, digamos, por eso seguimos teniendo cortes. Pero tenemos muchas zonas de una población bastante, o sea, de zonas despobladas en realidad, donde nosotros podríamos a través de la ANDE, con un buen ejercicio en conjunto, de ir trabajando juntos, poder ir seleccionando zonas donde se puedan ir poniendo ese tipo de inversores que se puedan ir poniendo le llaman granjas, en realidad son data centers, ¿ok? Entonces solamente son data centers que están muy bien organizados, tienen mucha inversión en la parte de toda la parte eléctrica de todo esto, muchos transformadores. O sea, normalmente en Paraguay existen ya este tipo de empresas que están acá, solamente que la única regulación, bueno, no hay regulación luego, pero la única que tenemos es una normativa de la CEPRELAT, que básicamente es una bajada de línea directa de Gafilat. Gafilat es el grupo de acción financiera de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, es donde básicamente lo que tenemos es una idea de quiénes son los que están involucrados en criptomonedas, en lo que tenga que ver con la parte de minería. Ahora, consumen mucha energía. Una planta de un megavatio, por ejemplo, puede darle un ingreso a la ANDE, por ejemplo, de 200 millones mensuales, por ejemplo. Entonces, si eso multiplicamos por lo que realmente quieren hacer, no solamente este grupo de coreanos, sino que hay mucha gente que quiere venir, gente de Estados Unidos, gente de Singapur, gente de Bulgaria, de todos lados realmente. Pero si fuésemos inteligentes, podríamos realmente hacer un buen trabajo y se podría utilizar ese dinero generado a través de la minería, por ejemplo, para poder invertir en una red de distribución nueva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un poco mi visión de cómo yo le veo a esto. Creo que hay oportunidad de poder participar y ser un país crypto-friendly y que vengan este tipo de inversiones. Como te decía, nos sobran 3.000 megas, podríamos utilizar 1.000, vamos a decir que vamos a utilizar 1.000 megas. Es muchísimo dinero que puede entrar al Estado, a la ANDE particularmente, para que puedan decidir ellos cómo reinvertir mejor ese dinero que hoy no tenemos, porque hoy le regalamos la energía a $6 el mega a los países hermanos, en vez de poder vender eso, no sé, a $40, a $50 el mega más o menos. Bueno, importante los ingresos que puede tener la Administración Central de Electricidad, ¿verdad? Pudiendo apostar a este tipo de sistemas. Ahora también, Juanjo, hay otro punto que es muy importante, que es el espacio físico que se necesita para efectuar estas plantas de minería de criptomonedas. Cuando hablamos de la superficie inicial, por ejemplo, que puede tener un establecimiento que pueda minar las criptomonedas de forma importante. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Podríamos tener, por ejemplo, una planta aquí en Central? Sí, mira, en la realidad, estas máquinas que son de nueva generación son máquinas súper potentes. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente existían máquinas la potencia se mide en terahashes. O sea, las máquinas que venían eran máquinas de 14 terahashes. Consumían más o menos 1.400 watts. Hoy están consumiendo 3.300 watts, o sea, duplicaron en el consumo de la energía, pero producen 9.5 veces más Bitcoin, ¿ok? Tienen más potencia. Son máquinas de 110 terahashes. Entonces, ¿qué hace? Que menor cantidad de máquinas puede ocupar un espacio más pequeño, ¿entendés? Tienen mucha más potencia, pero ocupan un espacio pequeño. En la realidad, acá hay muchas fábricas, industrias que dejaron de producir, de trabajar, por ejemplo, que podrían ser reacondicionadas y se podrían utilizar ahí.
Acuérdate que, mira, uno podría tener 1 mega, hasta 3 megas por cada lote de terreno. O sea, un lote son 12 metros por 30. Entonces, en la realidad, como yo te decía, pueden entrar tranquilamente 300, 600, 1000 máquinas pueden llegar a entrar en un galpón. Son galpones, Paloma, más o menos, ¿entendés? Solamente que son reacondicionados y se hace no es el data center convencional que conocemos, donde está lleno de aire acondicionado y que necesita ese tipo de cosas, sino que lo que necesitan estas máquinas es el aire húmedo, ¿entendés? O sea, no se usa el aire del frío seco, sino que y para hacer eso se utilizan unos paneles que le llaman water walls, que básicamente lo que hacen es que a través de unos caños pasa agua por arriba, digamos, de estos water walls, y va cayendo esa agua en esos paneles, y las máquinas, al absorber, digamos, el aire que necesitan, esa ventilación, automáticamente reciben unos 10 a 15 grados menos de temperatura. En un país como el nuestro, con picos de 40, 45 grados, bajar esto a unos 15 grados menos es muy importante en el consumo de la energía, primero que nada, porque las máquinas también son más eficientes de esa manera. Pero básicamente a tu pregunta, no se necesita mucho espacio, no necesitamos una zona industrial tan grande, pero como sí tenemos zonas industriales, podríamos ir metiendo ahí. Podríamos ir metiéndose cerca de una subestática, podríamos meter en la zona de Ciudad del Este, podríamos meter en Villa Ayes, donde hay también una subestática nueva. O sea, en esos lugares donde nosotros no le vamos a molestar a nadie, digamos, porque ahí no hay tanta densidad poblacional. Entonces es ahí donde no se consume tanta energía, es ahí donde se podría redistribuir y poner en esas zonas eh, que se empiecen a desarrollar ese tipo de industrias. Bueno, Juanjo, lastimosamente se nos fue el tiempo, más que interesante como siempre la explicación sobre estos sistemas, y en una próxima oportunidad podríamos hablar también sobre lo que ya tenemos aquí en Paraguay con respecto a minería de criptomonedas y estas plantas que estabas mencionando. Así que te agradezco muchísimo por tu Genial. tiempo y hasta una próxima. Dale. Gracias, hasta luego, que estén bien.